¿Sabías que la Biblia tiene pistas sorprendentes sobre los orígenes del pueblo africano? Desde las antiguas escrituras hasta los relatos que nos llevan al inicio de la humanidad. Las historias bíblicas nos revelan verdades profundas sobre cómo Dios creó a todos los pueblos, incluyendo el continente africano y sus habitantes. Este viaje te llevará a través de los textos sagrados, a descubrir una conexión asombrosa entre las antiguas civilizaciones y el plan divino. Imagina un tiempo en que las grandes civilizaciones africanas comenzaban a formarse, mucho antes de lo que solemos pensar. Pero, ¿cómo encajan estas historias en el relato bíblico? ¿Qué nos dicen las escrituras sobre el origen del pueblo africano? Te invito a quedarte conmigo en este emocionante viaje bíblico que cambiará la forma en que ves la historia. No olvides suscribirte para más contenido como este, lleno de conocimiento y esperanza. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios creó a la humanidad a su imagen, y como todos los pueblos, sin excepción, descienden de una única familia humana. Desde los tiempos de Adán y Eva hasta las generaciones de Noé, el plan de Dios para la humanidad siempre incluyó la diversidad y la riqueza cultural que hoy conocemos. Pero, ¿dónde encaja África en todo esto? La historia de Cam, uno de los hijos de Noé, es clave para entender el origen del pueblo africano según la Biblia. Después del diluvio, Cam y sus descendientes fueron quienes poblaron las tierras del sur, las regiones que hoy conocemos como el continente africano. Sin embargo, la historia de Cam es solo el comienzo, y lo que sucede después nos revela aún más sobre el plan divino. El relato de Cam y sus descendientes no solo marca el inicio de la expansión hacia las tierras del sur, sino que también refleja la diversidad que Dios había planeado para la humanidad. Al dispersarse después del diluvio, los hijos de Noé cumplieron con el mandato de repoblar la tierra, llevando consigo no solo su linaje, sino también las promesas y bendiciones de Dios. África, un continente lleno de recursos y belleza, fue parte integral de este plan divino desde el principio. La riqueza cultural y la historia de sus pueblos es un testimonio vivo de la mano de Dios en la creación. Cam, junto con sus hijos, se asentó en tierras que hoy comprendemos como Egipto, Etiopía y otras regiones del continente africano. Estas tierras, descritas en la Biblia como ricas y fértiles, se convirtieron en el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la humanidad. Los descendientes de Cam, como Cus y Misraim, son mencionados en las escrituras como los fundadores de reinos que prosperaron y dejaron una huella indeleble en la historia bíblica. A través de estos descendientes, podemos ver cómo el pueblo africano siempre ha estado entrelazado con los grandes acontecimientos de la historia sagrada. Pero lo más fascinante de esta narrativa es que el plan de Dios no se limitó a un solo pueblo o lugar. África, con su diversidad y fuerza, fue y sigue siendo parte fundamental del diseño de Dios para la humanidad. Al estudiar las Escrituras, descubrimos que Dios, en su infinita sabiduría, preparó un camino donde todos los pueblos, incluyendo los africanos, jugarían un papel crucial en la historia de la salvación. A medida que continuamos este recorrido, quiero que reflexionemos sobre cómo estas historias no solo hablan del pasado, sino también de un futuro lleno de promesas. El pueblo africano ha jugado un papel crucial en la historia de la humanidad desde tiempos bíblicos, y hoy descubriremos más sobre su legado espiritual y cultural. El relato bíblico en Génesis nos dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hombres y sus familias repoblaron la tierra después del gran diluvio. Cam es conocido como el padre de los pueblos del sur, y muchos estudiosos bíblicos creen que sus descendientes fueron los que habitaron las regiones africanas. Uno de sus hijos, Cus, es mencionado en la Biblia como el ancestro de los cusitas, una civilización que habitaba lo que hoy conocemos como el noreste de África. A medida que avanzamos en esta historia, es crucial reflexionar sobre cómo el pasado bíblico conecta con el presente y futuro del pueblo africano. No es solo un relato antiguo, sino una promesa continua que sigue vigente. Los descendientes de Cam, en particular su hijo Cus, son claves en la formación de civilizaciones africanas que prosperaron en regiones como el noreste de África. La Biblia nos muestra que estos pueblos jugaron un papel crucial en la narrativa sagrada, dejando un legado espiritual profundo. A lo largo de los relatos bíblicos, vemos cómo Dios, en su plan divino, utilizó a los descendientes de Noé para repoblar la tierra, otorgando a cada uno un destino especial. Cam y su linaje no solo habitaron las tierras del sur, sino que también formaron reinos poderosos y prósperos.
Esta historia nos lleva a comprender la importancia del pueblo africano dentro del marco bíblico y cómo su legado aún resuena en el mundo moderno. El legado de Cus y sus descendientes se puede ver en la historia de reinos como Etiopía y Nubia, mencionados en la Biblia como tierras de riqueza y cultura. Estas civilizaciones no solo son un testimonio del crecimiento y prosperidad material, sino también de una profunda conexión espiritual. África siempre ha sido un pilar en la narrativa bíblica, y a través de sus descendientes, vemos cómo el propósito divino abarca todas las naciones y culturas. Cus es una figura fascinante, pues de su linaje provienen reinos poderosos como el de Nubia y Etiopía, que tienen una rica historia bíblica. Por ejemplo, se cree que la reina de Saba, quien visitó al rey Salomón, provenía de este linaje. Esta visita no solo fue un encuentro diplomático, sino que también tiene un profundo significado espiritual. La reina de Saba, una mujer de gran sabiduría y riqueza, reconoció la sabiduría de Dios en Salomón, lo que nos muestra cómo las culturas africanas también fueron tocadas por el plan divino. A través de la Biblia, encontramos referencias a estas tierras del sur, descritas como ricas en recursos y bendecidas por la mano de Dios. El pueblo africano no solo tiene un origen bíblico, sino que también juega un papel importante en la narrativa sagrada, reflejando la diversidad y la unidad de toda la creación de Dios. Este es un recordatorio de que, en el plan de Dios, todas las naciones y pueblos tienen un propósito único y especial. La historia de Cus y su descendencia es un ejemplo poderoso del impacto del linaje africano en la Biblia. Los reinos de Nubia y Etiopía, descendientes de Cus, fueron grandes civilizaciones que prosperaron y dejaron una huella profunda en la narrativa sagrada. La visita de la reina de Saba al rey Salomón no solo representa un encuentro entre reinos, sino un intercambio espiritual significativo que demuestra cómo las culturas africanas también fueron parte del plan divino. Esto nos recuerda que cada nación tiene un papel especial en los planes de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las tierras del sur, ricas en recursos y bendecidas por Dios, fueron clave en la historia bíblica. África, desde tiempos antiguos, fue reconocida como un continente de abundancia y prosperidad, y sus pueblos han contribuido de manera crucial al crecimiento y expansión de la humanidad. Los africanos, con su riqueza cultural y espiritual, son parte integral del relato bíblico, demostrando la diversidad y el propósito único que Dios tiene para todas las naciones. El papel de África en la historia bíblica es profundo, y su impacto continúa resonando hasta hoy. Esta región no solo fue importante por sus riquezas materiales, sino también por su legado espiritual y cultural. La historia de Cus y sus descendientes nos muestra cómo Dios incluyó a todos los pueblos en su plan redentor, y cómo cada cultura, incluyendo la africana, refleja su creación y propósito eterno. A medida que exploramos más profundamente las Escrituras, podemos ver cómo la presencia del pueblo africano está entrelazada con muchos de los eventos clave en la Biblia, desde el cruce de caminos entre Egipto y el pueblo hebreo hasta la visita de la reina de Saba. La historia del continente africano y su gente está llena de momentos donde la intervención divina está presente. Las riquezas de estas tierras, su cultura y su conexión con Dios, nos hablan de un pueblo que siempre ha estado en el corazón del plan divino. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia de la humanidad y en el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos, al igual que los pueblos antiguos de África, buscar cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros? La conexión del pueblo africano con los eventos bíblicos nos muestra cómo Dios siempre ha tenido un propósito claro para todas las naciones. Egipto, por ejemplo, fue escenario de grandes intervenciones divinas, y la visita de la reina de Saba a Salomón demuestra la profunda espiritualidad y sabiduría que emanaba de África. Estos relatos no solo hablan del pasado, sino de un legado que sigue vivo hoy. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio rol en el plan de Dios y cómo podemos cumplir nuestro propósito divino. Al observar cómo Dios guió a los pueblos antiguos de África en su plan, nos damos cuenta de que cada persona tiene un lugar único en su historia. Así como los africanos antiguos tuvieron un papel fundamental, nosotros también debemos buscar cómo ser instrumentos del propósito divino. Las riquezas culturales y espirituales que emanaron de estas tierras nos recuerdan que Dios no hace acepción de personas ni de naciones, sino que su plan abarca a toda la humanidad. Al igual que las tierras africanas fueron bendecidas por Dios en la antigüedad, también lo somos hoy cuando seguimos su voluntad.
La historia del continente africano y su gente en la Biblia es un testimonio de la promesa divina que se extiende a cada rincón del mundo. Por ello, es fundamental reflexionar sobre nuestro propósito, buscando siempre cumplir el plan de Dios y reconocer la importancia de nuestra fe en el cumplimiento de sus promesas. El papel del continente africano en la Biblia es una pieza fundamental de la historia humana. No se trata solo de un relato antiguo, sino de una narrativa que nos recuerda la unidad de todos los pueblos bajo la creación de Dios. Cada cultura y nación aporta algo único, y juntos formamos parte del gran mosaico divino. La Biblia no solo nos cuenta la historia del pueblo africano, sino que también nos invita a ver el propósito eterno que Dios tiene para todas las naciones. Desde los antiguos reinos hasta los pueblos modernos, el continente africano siempre ha sido parte del plan divino. Esta historia no es solo una lección de historia, es una lección de fe y esperanza. La presencia de África en la Biblia no solo resalta el papel crucial del continente en la historia humana, sino también su importancia en el plan divino de Dios. Cada pueblo y cultura mencionada en las Escrituras aporta algo único, mostrando cómo todos los pueblos están conectados bajo la creación de Dios. La historia del pueblo africano en la Biblia nos recuerda que Dios tiene un propósito eterno para todas las naciones, y cada una juega un rol en el gran mosaico de su creación. África ha sido parte integral del plan divino desde los primeros relatos bíblicos. Si hay algo que podemos aprender de la historia del pueblo africano en la Biblia, es que Dios siempre tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendemos de inmediato. Su amor y su plan abarcan a todos los pueblos, y en ese amor encontramos la verdadera unidad y esperanza para el futuro. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides suscribirte y compartir este video para que más personas puedan conocer las grandes historias que la Biblia nos ofrece sobre nuestra humanidad y nuestro propósito en Dios. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y fe.